Para finalizar este recorrido por las diferentes teorías acerca de la diversidad cultural, vamos a desarrollar muy brevemente la propuesta de Marvin Harris, el materialismo cultural. La tesis fundamental de esta teoría se resume en lo siguiente. Son los elementos materiales los que determinan, en último término, los contenidos culturales. Se establece así una relación entre elementos materiales, de ahí lo de materialismo, y contenidos culturales, tradiciones, estilos de vida, ritos, valores, materialismo cultural. La clave aquí está en entender qué es eso de elementos materiales. Cuando Marvin Harris habla de elementos materiales, está pensando en una clave marxista, es decir, está tomando como referencia el pensamiento de ese gran autor de la filosofía que fue Carlos Marx. Carlos Marx distingue dentro de la sociedad entre la base social, aquello lo que se sustenta y se fundamenta todo, su infraestructura, que sería como los cimientos de la sociedad, y todo lo que se construye a partir de ella, que sería la estructura y superestructura. Pasando a los cimientos, como en un edificio, los elementos materiales harían referencia precisamente a esa base, a esa infraestructura, a los cimientos sobre los que se asienta una sociedad. Pues bien, Carlos Marx, igual que Marvin Harris, consideran que esa base de la sociedad está siempre determinada por cuestiones relacionadas con la economía, es decir, la producción de bienes, el trabajo, y la reproducción de individuos. Economía y reproducción. Pues bien, es ahí donde se centran o donde tienen lugar esos elementos materiales. Los elementos materiales de los que habla Marvin Harris son realidades concretas y tangibles, que están relacionadas con, por ejemplo, la necesidad de producir alimentos, asegurar protección y cobijo y crear herramientas y máquinas. Pero al mismo tiempo están relacionadas no solamente con la producción, es decir, con la economía, sino también con la necesidad de reproducir las poblaciones humanas dentro de los límites que establece la biología. Por ejemplo, el número de mujeres que puede haber dentro de un determinado grupo en edad fértil y que sean capaces de procrear. También dentro del medio, es decir, los recursos y la tecnología de los que dispone una determinada sociedad para que sea posible la supervivencia de un determinado número de individuos en esa sociedad. Volviendo otra vez a Marvin Harris, cuando habla de elementos materiales como determinantes de los contenidos culturales, está haciendo referencia, por ejemplo, a factores demográficos, a factores tecnológicos, ambientales y económicos. Creo que esto se puede entender un poco mejor si recordamos la reflexión de Marvin Harris o la solución que Marvin Harris da al tabú de la porcofobia. Si el cerdo fue considerado un animal impuro, no fue, según Marvin Harris y su explicación en base al materialismo cultural, no fue precisamente porque fuera un animal sucio, ni porque fuera un vector de enfermedades, ni porque en su origen fuera un animal sagrado. El motivo por el que el cerdo fue considerado impuro se debió precisamente a cuestiones más materiales, más tangibles, más concretas, cuestiones relacionadas con la producción y la supervivencia. La cría de cerdo en esos ecosistemas era algo imposible. ¿Por qué? Porque suponía una verdadera amenaza a la supervivencia de los hebreos en dichos ecosistemas naturales de Oriente Próximo. De ahí precisamente el origen del tabú. La prohibición del cerdo, la consideración del cerdo como animal impuro, quería preservar precisamente la vida de esos hebreos en un entorno en el que la cría del cerdo era imposible, era inviable. Hasta aquí el materialismo cultural de Marvin Harris.